Buenas noches, iglesia querida. Aquí estamos dando secuencia a nuestro estudio bíblico sobre guerra espiritual. Nosotros hemos ya hablado un tanto sobre las tres frentes de batalla a donde se traba esta guerra que tiene consecuencias eternas. Es como que una guerra para disputar la posesión del hombre, de mi vida, de su vida y de a dónde vamos a pasar la eternidad, ya con Dios en el cielo o ya en la perdición eterna, si Satán logra vencernos. Ahí estamos, hermanos. Hablamos sobre el mundo inicialmente, ya con 5 veces estuvimos con este asunto. Hoy quiero les hablar sobre un otro punto que es sobre nuestra naturaleza pecaminosa y posteriormente en el cierre de ese estudio hablaremos sobre Satán. Muy bien, vean, solo vamos a firmar unos conceptos muy importantes que todos debemos tener claro en nuestra mente. Primero, Dios es bueno y creó el universo perfecto con todo lo que contiene. Segundo, Dios le dio la tierra al hombre y su gracia nos da fe y razón para vivir felizmente adorando al Señor. Es el plan del Señor. Y Él, vamos allá al principio de la Biblia, a donde la palabra de Dios nos dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esto dijo Dios a Adán, el primer hombre. Bien, el tercer punto que quiero que todos tengamos en nuestra mente es: debido al pecado, el hombre desprecia la bondad de Dios revelada en la creación, la profana y la contamina para obtener poder, ganancias y placer. Bien, ¿qué sucedió? Dios había hecho un plan tan lindo. Puso el hombre en el jardín, la obra prima de su creación, en el jardín del Edén. Lo que podría tener sucedido de una forma mala para tenernos una realidad completamente adversa a los planes de Dios. Ahora la obra prima de Él buscando profanar, suciar la creación y para obtener solo cosas de su interés pecaminoso. ¿Qué fue que sucedió, hermanos? Tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Es un texto relativamente largo que vamos a leer de una forma bien compasada. Usted va a prestar mucha atención porque en este capítulo de Génesis, capítulo 3, se encuentran informaciones vitales. Ninguna explicación que yo pueda darle sin la lectura de la palabra de Dios tendrá el efecto deseado por el Señor. Entonces voy a leer para usted. Ya en el jardín, el hombre con su mujer, Eva, ahí estaba, y ese es el punto a donde empezamos la lectura. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego
le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andaba por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por esto me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, la de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo el Señor: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a la luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo el Señor: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Mira, hermanos, qué cosa tan triste. Lo que sucede ahora es la lectura que voy a hacer de una forma resumida, la historia. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Miren, hermanos, qué cosa. El hombre hasta este punto en que decidió desobedecer, ser rebelde contra Dios, aspirando ser como Dios. Esta es la gran tentación que tocó sus corazones. Queremos ser como Dios, queremos ver como Dios, queremos usurpar de Dios la posición que tiene. Entonces, a partir de ese instante, entra el pecado en el hombre y este pecado va pasando, va sucediendo de una a otra generación hasta el punto que Dios, no mucho tiempo después, le dolió el corazón haber creado el hombre. Mira, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Esta es la condición del hombre. Estoy dando a ustedes una introducción para decirles por qué es que la carne es pareja con el mundo y con Satán para derrota del hombre y cuál será el plan de Dios en cuanto a este problema para nos dar su victoria. Déjame seguir con la lectura de algunos otros textos que aclararán más este tópico. Mira, Adán, cuando llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set.
Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Adán murió a los 930 años de edad. Mira, uno va a decir, pero pastor, yo me recuerdo que tú leíste que Dios el Señor tomó al hombre, le explicó que no podría comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día en que de él comas, ciertamente morirás. Dios dijo que él moriría en el mismo día. Pero tú acabas de leer para mí en la misma Biblia, en el mismo libro, que Adán solo murió mucho tiempo después, a los 930 años de edad. ¿Será que Dios mintió? Él dijo que Adán iría a morir el día que comiera de la fruta del árbol prohibido. ¿Qué sucedió entonces? Hermanos, el hombre continuó vivo físicamente y emocionalmente, pero el día que pecó, el hombre murió espiritualmente. Guarden eso, hermanos. El hombre murió cumpliendo lo que dijo el Señor Dios. El mismo instante fue destrozada la naturaleza espiritual que lo asemejaba a Dios y el hombre ahora es muerto espiritualmente. Y por medio de uno solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron, como que una mutación maligna tomó cuenta del corazón del género humano y esto sigue pasando generación a generación adelante. Mira la provisión de Dios, mis hermanos. Un texto bien conocido había entre los fariseos. Años después, Jesús estaba en la tierra, eso es ya 2000 años atrás. Un fariseo llamado Nicodemo, y este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que has venido de la parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces Jesús, contando a este hombre que estaba muerto espiritualmente, así como yo y tú, cuando nacemos en este mundo, antes de conocernos al Señor, el Señor Jesús demuestra a este hombre Nicodemo que un nuevo nacimiento distinto del nacimiento físico es necesario. Sigue Jesús, sigue la palabra. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, no perezca, no va a la perdición eterna, pero que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no está condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Ese es el plan de Dios. Él envía a Jesús al mundo de tanto amor que tuvo al mundo, para Jesús redimir al hombre de esta muerte en que se encontraba. Jesús él mismo muriendo esta muerte en nuestro lugar. La palabra del Señor nos cuenta de una forma muy breve tres grandes verdades. Mira, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todo, yo y tú y todas las personas que jamás han nacido en este mundo. Segundo, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y tercero, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la vida de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Alabado sea Dios, hermanos. Nosotros estábamos muertos, como dice la palabra del Señor. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, Satán, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, muertos en nuestras transgresiones y pecados, objetos de la ira de Dios. Pero mira, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros las incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, ustedes han sido salvados de la muerte eterna, hermanos, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este es el plan de Dios, mis hermanos. Muertos estábamos, nacimos muertos en este mundo porque Adán pecó, murió espiritualmente y esta muerte se transmitió de hombre a hombre, mujeres, y así fue contaminando toda la raza humana. Y cuando llega a nosotros, el destino que nosotros teníamos delante de nosotros era tanto cuanto fue de Adán, morir eternamente. Pero Dios, que ama tanto, envía a su Hijo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para nos redimir. Y sobre esto hablaremos más en nuestro encuentro por vía de Zoom. Dios bendiga a todos. En poco nos vemos.